Pasamos ahora a la quinta y sexta conferencia del primer encuentro panamericano de bienales de arquitectura. En primer lugar, vamos a recibir vía virtual al estudio León Marcial del Perú y va a ser presentado por la arquitecta Liliana Collado. Y luego, de forma presencial, estará el arquitecto Sebastián Fernández de Córdoba, de Bolivia, que será presentado por Ernesto Urzagasti. Bueno, espectacular. Buenazo. Gracias también por tu comentario. Alexia, ¿nos escuchas bien? ¿Nos escuchas bien? ¿No te escuchamos? ¿No? Ahora sí. Bien, Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces pasaríamos a Liliana, que los va a estar presentando. Gracias. Listo. Gracias. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias y continuamos con este importante evento. Hoy con la presencia de dos peruanos más, representamos a Perú. Presento a Alexia León y Lucho Marcial. Alexia León y Lucho Marcial fundan León Marcial Arquitectos en el 2012 en Lima. Han participado en la exhibición internacional de la 17ª Bienal de Venecia el 2021 y han sido los curadores del pabellón del Perú con Walker in Amazonia de Calendar Project en la 18ª Bienal de Venecia el 2023. Han recibido el hexágono de oro por el Colegio de Arquitectos del Perú con el Museo Nacional del Perú, MUNA, y la medalla de la Ciudad de Lima, de la Municipalidad Metropolitana de Lima el 2022. Se dedican a la arquitectura y el urbanismo, como también a la educación y a la investigación. Una corta presentación para una amplia hoja de vida. Dejo con ustedes a Alexia León y Lucho Marcial. Gracias. Buenas noches con todos. No sé si se logra ver la presentación. Perfecto. Bueno, primero estamos muy contentos de estar acá en el primer encuentro panamericano de bienales de arquitectura y queremos agradecer muchísimo a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay por habernos invitado. Esta noche vamos a poder mostrar el Museo Nacional del Perú, más conocido como MUNA. El MUNA, el Museo Nacional del Perú, está pensado por el Ministerio de Cultura como el centro y la sede del Sistema Nacional de Museos, que tiene como el objetivo principal preservar, conservar, restaurar, exponer y conectar toda esta cultura arqueológica nacional con la cultura viva del presente. El proyecto es de largo aliento, es un proyecto que arranca con un concurso abierto, público, en el cual estuvimos asociados con los arquitectos Paulo Dam y José Canciani, y hay una etapa de 7 años siguientes, del 2014 al 2021, que trabajamos como consorcio MUNA, asociados con GCAQ Ingenieros y con JG Ingenieros de España. Este proyecto implica trabajar con 14 ministerios de cultura y con 4 presidencias, ¿no? Entonces lo entendemos como un proyecto de resistencia a través del proceso de diseño. El Museo Nacional se ubica en el Valle del Lurín, ¿no? Uno de los 3 valles de Lima. Es un territorio que tiene 3000 años de ocupación de culturas dedicadas a la pesca, a la agricultura, en ambas márgenes. El museo, como acá pueden notarlo, acá en el punto rojo, está en la zona oeste del área intangible del Santuario Arqueológico de Pachacamac.
La propia arquitectura del santuario muestra un proceso muy largo de transformación de los territorios que incluye muchas culturas superpuestas, ¿no? Un proceso de formación tardía, desarrollos regionales, cultura Lima, imperio Wari, cultura Ichma y cultura Inca, convirtiéndose en el centro de peregrinación más importante de la costa central peruana, conectada obviamente con todo el sistema vial de caminos Inca, el Capacñán. Hoy estas preexistencias a lo largo de varias décadas, ¿no? Demuestran que todas estas preexistencias arqueológicas conviven, ¿no?, con las urbanizaciones, con este tejido social de las urbanizaciones contemporáneas, ¿no?, creando un nuevo paisaje. Y esto no es una situación específica de la ubicación, del contexto del MUNA, sino que esto ocurre en la cotidianidad en Lima, ¿no? Todos los sitios arqueológicos se tejen con estas urbanizaciones del cono norte, del cono oeste y del cono sur. Ustedes pueden ver en esta imagen del plan cómo es que estas manchas marrones se integran con este gran tejido urbano, ¿no? Es así que el terreno del Santuario Arqueológico de Pachacamac se integra a la urbanización de Villa El Salvador, a la urbanización de Julio Cetello, ¿no?, a la zona intangible, a las parcelas agrícolas, al templo de las Mamaconas y el Huachaque, ¿no?, y toda la zona industrial tangente a la gran hollada donde se asienta el MUNA, ¿no? Esta es una vista noreste, ¿no?, que muestra Villa El Salvador y Julio Cetello. También acá podemos lograr ver parte del tejido de la zona intangible con el Palacio de las Mamaconas y también tenemos el Yahuasi y tenemos acá el Museo de Sitio. Y la gran hollada que colinda con una zona industrial que da vista a los huachaques, ¿no? También podemos ver que el santuario, coronado por el Templo del Sol, se integra al Océano Pacífico, a sus islas y a toda la zona, a todo el paisaje agrícola. El MUNA también se piensa como una bisagra entre el futuro parque cultural, ¿no?, adyacente a Villa El Salvador, y la zona intangible del santuario. Para nosotros era muy importante mantener esa visual diagonal. Era muy importante lograr que esa visual no se obstaculice, ¿no?, el Templo del Sol y el MUNA. Y es decir que el proyecto realmente aprovecha y se sumerge en esta hollada para darle libertad a esa diagonal desde Villa El Salvador hasta el Océano Pacífico. Nosotros concebimos el proyecto como una nueva cancha andina, ¿no?, una infraestructura que teje estos dos paisajes, el arqueológico y el presente, que consideramos que está en un proceso constante de dinámicas que van cambiando constantemente, ¿no?, y que van negociando espacios en el día a día. La infraestructura para nosotros tenía que ofrecer nuevas posibilidades espaciales para nuevos intercambios culturales, sobre todo de espacios para encuentro de los colectivos, ¿no?, y que pudieran darse nuevas dinámicas entre ellos. También la arquitectura concientiza que la cultura está en un proceso de construcción constante, ¿no? El MUNA, como estrategia, inscribe una cancha flexible cuadrangular de 126 metros por 126 metros, con un gran vacío interior, ¿no?, un complemento al Templo del Sol, que es una pirámide llena, ¿no? Nosotros tratamos de crear un vacío público interior que complementara al Templo del Sol,
un volumen nítido, compacto, aprovechando esa hollada árida existente que presenta el terreno, resultado de la extracción continua de constructoras para la extracción de arena realizada durante décadas en el lugar, ¿no? Y consideramos que la intervención del MUNA estabiliza y restaura un espacio degradado y vulnerable, ¿no? Ocupando esta excavación. Esta estrategia es importante porque libera, al concentrar la masa en el centro de la hollada, permite tener un gran espacio libre, accesible al público, conectado al futuro parque cultural, ¿no? Es decir, que la duna y el edificio se integran, ¿no? Y el edificio se abre sin ninguna jerarquía a todo este entorno por igual, sin jerarquías, ¿no? Las 4 canchas del edificio se integran al paisaje circundante. También un tema importante que nos interesaba era, en vez de seguir planteando plataformas masivas y sólidas, como lo hace el Templo del Sol, ¿no? Más bien el edificio, que son 3 edificios en uno, que luego explicaremos, realmente lo que necesitaba era un sistema de plataformas horizontales que estuvieran conectadas de una manera muy dinámica a través de rampas y que permitieran acoger 3 edificios en uno, ¿no? El edificio organiza el Centro de Investigación y Conservación con programas educativos en la base, ¿no? Con una zona de almacenamiento y áreas técnicas, áreas públicas, de museo con colecciones conectadas a espacios como restaurante, biblioteca y grandes salas sin programa en su parte superior vinculadas a las canchas, ¿no? Y entonces esta infraestructura establece unas condiciones físicas sin barreras para generar encuentros entre investigadores, trabajadores, visitantes, propiciando una plataforma de intercambio de conocimientos destinados a un contexto regional mucho más amplio, ¿no? Y la arquitectura propone este sistema de plataformas con estos grandes patios, 3 grandes patios y un espacio central que permite atraer la luz y disiparla en el interior del edificio. El edificio se integra completamente a la duna. El MUNA termina estando, de alguna manera, siendo el mediador de este pasado arqueológico y de esta cotidianidad presente, ¿no? Y realmente es una intervención que es parte de un sistema mayor de todas estas intervenciones que se han hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a intentar de forma muy simple explicar las estrategias principales que nos ha guiado para tomar unas decisiones desde el inicio y que nos llevaría hasta los detalles. La infraestructura del MUNA, que luego lo veremos en plantas, básicamente consiste en 2 edificios. Es un edificio que contiene los 3 programas que mencionó Alexia, el museo y sus áreas sociales, las áreas de conservación, los depósitos, pero también conserva un edificio técnico. O sea que en realidad el edificio, veremos que son 2 edificios separados. El edificio, como una masa, es una masa nítida,
que se inserta en esta hollada, esta especie de terreno que fue dañado durante 30 o 40 años, y el edificio esconde el 70% de su masa bajo rasante. Esa decisión fue importante ya desde el concurso por tres motivos. La primera, que ya lo hemos explicado, es el tema visual, que desde Vía Salvador o Julio Cetello, desde las dunas, el edificio no tuviera ningún impacto visual con el Templo del Sol o las islas de Pachacamac. Entonces aquí podemos ver en este edificio, en esta imagen aérea, cómo el edificio se hunde dentro de este terreno, con lo cual no es un edificio muy alto, en realidad. Llegamos a 12 metros, más o menos, quizás un poquito más. La otra decisión para hundir el edificio era termodinámica, ¿no? Entonces, estamos aquí en un clima donde el sol sí tiene su impacto importante, y eso nos llevaría a hundir el edificio, por un lado, y también sería la guía para la construcción de todas las losas horizontales que están expuestas, que en realidad son unas losas de 1,50 m que contienen tierra y en el futuro serán parte del paisajismo del Parque Lineal que conecta con Mamaconas, y el edificio como esa especie de pieza que establece una conexión entre estos dos paisajes, uno futuro y uno que ya existe, ¿no? El otro motivo para hundir el edificio era un tema también estructural. Somos un país sísmico, muy sísmico, es una estructura que reacciona o que se comporta contra el sismo con un sistema dual. Eso significa que el edificio tiene más o menos el 70% de todo el sismo, lo lleva 8 placas enormes que atraviesan el edificio. Eso también es importante porque lo que el edificio busca es una flexibilidad. Aquí es importante mencionar que el programa, al ser muy detallado, el programa que recibimos por parte del Ministerio de Cultura, sí especifica todas las condiciones de clima para todas nuestras colecciones de esta parte de los Andes centrales, pero estamos en esta posición de construir el edificio sin tener un programa museológico, que es cuál es la historia que vamos a contar, ni un proyecto museográfico, que es cómo lo vamos a contar. Con lo cual nos damos cuenta enseguida que lo fundamental es que el edificio, la infraestructura, tiene que ser lo más flexible posible. Y eso nos lleva a estas decisiones. Por último, también como edificio arqueológico, también entendíamos que psicológicamente había algo de entrar en la mitad del edificio, en su corte o en su sección, y tener una parte superior, que sería la parte que en las plantas las veremos, es la parte social, de los eventos más sociales que necesitan más luz, y esta parte de las colecciones permanentes al que uno baja unos 11 metros, y eso también lo veremos en los cortes. Rápidamente, para explicar cómo funciona el edificio, aquí tenemos este cuadrado de 126 por 126, más el edificio anexo. En la parte inferior del edificio, el edificio funciona con falsos suelos, más no falsos techos. Como proyecto arqueológico, nos damos cuenta que es importante el poder colocar vitrinas, y esas vitrinas alimentarlas con electricidad o datos o seguridad o inclusive aire acondicionado. Con lo cual, todas nuestras losas, digamos, se registran por el piso y no por los techos, ¿no? Los techos los usamos para la iluminación. Aquí podemos ver los dos edificios independientes. Aquí estamos en el nivel -2, donde tenemos las colecciones permanentes en el centro. Tenemos en los 4 lados, no sé si esto se pueden ver o no, pero en los 4 lados, acá tenemos las zonas para los depósitos cerámicos, metálicos, restos humanos, etcétera. Y luego tenemos un edificio técnico, que realmente es un edificio que tiene su junta, que es separado, que es para los autos, los estacionamientos y también para otros usos, grupos electrógenos, etcétera, ¿no? Máquinas de clima. Era importante separar estos usos y era claro para nosotros no querer colocar combustible debajo del propio edificio. También nos damos cuenta que en el futuro estas plantas se llegaron a construir
de una forma muy generosa, con una escalera de 4 metros de ancho en el centro, pensando que en el futuro, cuando el transporte privado ya deja de existir, estos espacios pueden ser reconvertidos de un estacionamiento a otro tipo de edificio. Aquí en el -1 tenemos los laboratorios y las zonas de conserva, el espacio en doble altura y la rampa de las colecciones permanentes. Aquí el edificio está girado respecto a la Panamericana Sur, orientándose en relación a otras dinámicas y al Templo del Sol. Aquí tenemos zonas administrativas y exposiciones temporales y el inicio del pequeño auditorio. Aquí ya estamos en la área social superior, el auditorio, una biblioteca, cafetería, restaurante y lo que llamamos un alar, museo para niños o algo que será determinado. En este nivel uno tiene acceso a estas 4 canchas para actividades exteriores que también contienen los jardines. Como comenté antes, estas 4 canchas son losas de 1,50 m nervadas que contienen estas tierras. Aquí también estamos viendo lo que es la pérgola, que es el ingreso al estacionamiento que en el futuro tendrá su bugambilia. Ok. También entre lo que es el interior del edificio, aquí vemos los 3 patios y el núcleo en la cuarta esquina. Tenemos un anillo que da la vuelta, que es un anillo de casi 5 metros de ancho, que también está pensado para usos improvisados, flexibles. Y luego, en 2 de estos patios tenemos rampas que suben hasta la cubierta, en un ascensor sube para dar igual perspectiva a tanto la zona industrial como Vía Salvador, Julio Cetello, Templo del Sol y Amamaconas y el Pacífico. Aquí rápidamente para entender el edificio en axonometría, mientras vamos subiendo las zonas, una vez más la zona de exposición permanente en el centro con sus depósitos. Cabe mencionar que las 4 esquinas del edificio son los pulmones, son los que reciben aire desde el nivel 1, reciben ese aire, lo filtran, le bajan la humedad hasta el 35% y de ahí nuestras máquinas individuales permiten inyectar en cada uno de los depósitos la temperatura y la humedad necesaria, que es bien distinto si es metal o si es resto humanos. Y no entraré más en detalle ahí, pero eso es parte, digamos, del programa inicial. Aquí tenemos la zona del ingreso, con las exposiciones temporales, la rampa y la administración y servicios educativos en los laterales. Aquí ya estamos viendo las áreas sociales y el inicio de las 2 rampas que van a subir hasta la cubierta, la culminación del auditorio que funciona como una escalera entre el nivel de ingreso y este nivel social, la biblioteca, el restaurante, cafetería y este espacio flexible que también da a un mini auditorio sobre el ingreso del edificio. Y finalmente la cubierta, que será un gran jardín, un jardín colgante, aquí 2 rampas más todos estos jardines. Y aquí podemos ver que todos estos jardines funcionan así. Aquí en el centro sí tenemos un lucernario, que lo veremos más en la parte, en las fotos. Aquí es el giro del edificio que produce esta plaza. Debajo de esta plaza es donde tenemos el estacionamiento y las zonas técnicas y el ingreso principal del edificio. Ya entrando en el edificio con estas plataformas, obviamente sin sus colecciones, ahora adivinando un poco abajo que van a ser las colecciones permanentes y las áreas sociales en la parte superior. Un sistema de louvers completamente motorizadas que permiten abrir o cerrar el edificio según las necesidades de luz que tenemos. Bueno, aquí estamos viendo unos detalles técnicos de cómo funcionan esta zona del lucernario con los louvers inferiores motorizadas y un poco cómo estamos relacionando con esa relación que tenemos con el exterior, y también adivinamos ahí un poco lo que van a ser las losas interior. Bueno, un detalle más de esas zonas técnicas. Y aquí ya entramos y empezamos a bajar hacia las zonas
la conexión permanente que estamos viendo. Era importante que todos estos programas de alguna forma pudieran tener una relación clara y de alguna forma relacionarse o provocar o incentivar conexiones entre lo social, la biblioteca, lo permanente, lo temporal. Aquí estamos bajando esta rampa. Los pisos son todos de concreto pulido de la zona. Y bueno, detalles de la rampa que estamos viendo acá. Y aquí finalmente llegamos a la zona inferior, que ya es un espacio de casi 90 por 90 metros, que recibe la luz cenital. Desde arriba, este patio de 25 por 25 por 25 metros de alto casi. Y los patios, estamos viendo los patios en la esquina que son ajardinados. Aquí tenemos una persona a la derecha para un poco entender la escala de esta plaza de casi 90 por 90 metros por 9 metros de alto, ¿no? Aquí, en claro contraste con Templo de Sol, que es este elemento macizo, sí estamos concebimos el edificio como estas plataformas perforadas que están conectadas con estas placas sísmicas verticales. Aquí las elevaciones del edificio, la celosía. La celosía es un elemento bastante importante porque sí tenemos que regular la temperatura en todo momento y también controlar los vientos suroestes. Y aquí vemos este detalle de cómo esta celosía, estos bloques, no desimilar a los bloques de adobe del Templo del Sol, tenemos estos bloques de concreto que se pueden posicionar, se pueden girar para controlar un poco lo que es la luz y también el viento. Entonces, en algunos casos, Sí, el sí. edificio, este anillo, estas piezas que se muevan, tienen posiciones abiertas y cerradas. Y ahora un poco vamos a ver eso desde el interior. Ahí estamos viendo un caso donde lo que queremos es abrir este espacio interior a luz y en cambio en la parte superior queremos controlar el ingreso de viento, ¿no? Aquí vemos los detalles, el desarrollo de estas piezas y ahí tenemos este espacio que es ese espacio que existe entre lo que serán las canchas, el exterior y lo que es el fachada que está propiamente cerrado con cristal o con el concreto, ¿no? Y aquí vemos una de las rampas a la derecha que sube hasta la cubierta. Aquí detalles estructurales. Aquí estamos viendo el desarrollo de estas rampas y estos patios. Aquí otra vista. Cómo va cambiando, cómo regulamos la cantidad de luz que necesitamos. Y luego los cuatro lados tienen una apertura, digamos, hacia las dunas o hacia lo que está pasando. En este caso es hacia Villa Salvador. Y aquí estamos viendo los jardines que aún están por implementar, pero tenemos esta relación, este espacio que existe, este anillo que da la vuelta al edificio y que dará a un sistema a estos paisajes, ¿no? Aquí vemos el paisajismo de lo que es la planta del ingreso y aquí tenemos los proyectos paisajísticos de estas 4 canchas y cómo eventualmente se va a desarrollar con los proyectos futuros del... Melgarejo, siempre. Sí, aquí trabajamos con el paisajista Claudia Melgarejo, ¿no? También importante, los 3 patios también son jardines. Aquí vemos la cubierta, también el proyecto del paisajismo. También importante, no solo el tema paisajístico, pero también el valor térmico que tiene estas losas para temperar las temperaturas en el interior. Ahí estamos viendo estos jardines en relación. Un día serán implementados. Sí, que serán algún día implementados, ¿no? Con la fachada, las fachadas que abren hacia ese espacio y la relación que eventualmente tendrá con la duna el proyecto. Pero... Okay. Sí, ya, ok. No escuchamos, pero bueno. No escuchamos, no sé.
Buenas noches, Alexia y León, muchas más gracias. Vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Tienen preguntas? Si no, bueno, agradecerles enormemente en nombre de la Federación Panamericana y de la Sociedad de Arquitectos de Uruguay. Esto, sí, una pregunta. A ver, Alberto. Espérate, a ver, ¿no tienen un micrófono? A ver si te pueden escuchar. Hay una pregunta. Hola, buenas noches. Gracias por la presentación. ¿Escuchan? A ver, espérate, Alberto. ¿Escuchan? Gracias. Acá en Uruguay, la parte de lo que es todo el sistema dunar, como que tiene mucho movimiento aleatorio con el tema de los vientos y todo eso. Y me cuestiono si en esa parte que se colocan ustedes en la duna, cómo se mueve, si hay movimiento de la arena o si es fijo, porque me da como una sensación que están enterrados ahí y como que la arena eventualmente puede empezar a invadir áreas cercanas al edificio. Ok. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Ya. Les explico. Nuestra arena, toda esta zona hace ya millones de años y algunos menos, estaba bajo agua y es una arena muy dura, muy consolidada. Entonces, en realidad la duna es una arena que entre capa y capa de arena están unidas por unas capas de sal endurecidas, o sea que cuando uno camina en las partes consolidadas de la arena, realmente uno no se hunde. No sé si se da cuenta por las fotos, pero el ángulo que tenemos actual es el ángulo de reposo de las dunas, que es un 30%, que es el ángulo de reposo de las dunas, y están así, no las hemos tocado durante la construcción, están tal cual, y hasta que sabemos llevan 30 o 40 años así. Incluso en periodos de sismo, en los estudios que hemos hecho, esas dunas no se mueven. De hecho, uno de los motivos por el cual dejaron de explotar, digamos, esta arena para lo que llamamos acá el terrajeo, es porque ya era tan dura que no podían perforarla con las máquinas que tenían. Cuando estudiamos las formas de hacer la estructura y anclar el edificio al subsuelo, una de las primeras opciones que vimos era el sistema de pilotaje, que fue absolutamente imposible porque a partir de los 50 golpes no habíamos conseguido profundizar, creo que ni el 10% de lo que estaba previsto. Con lo cual, la respuesta corta es una conversación larga, explicar todo el proceso estructural de cómo funciona con la duna, pero la respuesta corta es que la duna es increíblemente estable. Bueno, ¿está contestada? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, los liberamos. Muchísimas gracias. También le damos gracias al Colegio de Arquitectos de Perú a través de su decana, la arquitecta Lourdes Justi, por haber permitido que estuviera la Bienal y estos dos grandes arquitectos acá que han sido premiados en su Bienal. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Que tengan buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, y ahora seguimos, vamos a invitar al arquitecto Ernesto Ursugasti para que presente al estudio Somet de la Bienal de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Gracias, Ernesto. Hola. Buenas noches. Les prometo que la espera va a valer la pena. Me presento, Ernesto Ursugasti, director general de la Bienal de Arquitectura de Santa Cruz y coordinador nacional de las Bienales del Colegio de Arquitectos de Bolivia. Para nosotros hablo a nombre del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, del Colegio de Arquitectos de Bolivia, de la Bienal Internacional de Arquitectura de Santa Cruz. Es un honor, es un gusto
haber hecho el esfuerzo y agradecerle a Sebastián y a su equipo por el tiempo también de estar acá en Montevideo para un poco mostrar la obra del estudio SOMET. El estudio SOMET debe ser uno de los estudios más sólidos de arquitectura contemporánea en Bolivia en este momento. Sebastián, Erika y Mariano, que son los tres socios, son formados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El caso de Sebastián en la Universidad Católica Boliviana, el caso de Erika y de Mariano en la Universidad Privada de Santa Cruz. Sin embargo, está claro que la presencia o el paso de Sebastián por Barcelona haciendo un posgrado, pues ha marcado para siempre un poco la forma de ver y de entender la arquitectura. Van a entender que la arquitectura que desarrollan ellos es muy rigurosa, tiene una mirada muy internacional, pero además es una mirada que tiene que ver con entender una modernidad mejor, ¿no? Una modernidad que se preocupa por el clima, por el entorno, por los materiales, por la sinceridad de lo que se muestra. Y en este caso creo que la obra de SOMET expresa todo esto. Bueno, por ahí a Sebastián y compañía no les gustan mucho los halagos, pero bueno, ellos son ganadores de premios en las dos bienales nacionales que tenemos en Bolivia, la Bienal de Arquitectura Boliviana y la Bienal Internacional de Arquitectura de Santa Cruz, ganadores de la medalla de oro del Colegio de Arquitectos de Bolivia por la calidad, por el ejercicio profesional. Su obra ha sido ampliamente publicada en portales de arquitectura, en libros de arquitectura, y para nosotros realmente es un honor y un grato placer presentar y visibilizar la obra de la arquitectura boliviana que de pronto no es conocida en los ámbitos internacionales. Por eso estamos aquí y además creemos que puede ser el pie de apertura para que de pronto podamos seguir generando presencia de arquitectos bolivianos en estos ámbitos. Con ustedes, Sebastián Fernández de Córdoba. Muy buenas noches. Agradecerles a todos ustedes por la invitación que nos hace. La verdad que es un privilegio estar aquí frente a ustedes y poder mostrarles el trabajo que estamos desarrollando en Bolivia, un poco la producción que estamos teniendo. Voy a empezar haciendo una pequeña contextualización de dónde venimos. Nosotros somos un estudio boliviano que radicamos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Limita el departamento de Santa Cruz al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay, e internamente con Chuquisaca y Cochabamba. La extensión que tiene Santa Cruz es aproximadamente como la de Alemania y Japón, y como ven en el plano de mano derecha, Bolivia está formada por un área rocosa que casi es el 70% de todo el país y un 30% montañoso y un 70% llano. Las temperaturas en Santa Cruz van desde los 15 grados a los 70 grados. Desde los 5 grados hasta los 40 grados. Santa Cruz se ha convertido en el departamento de mayor crecimiento que tiene Bolivia, es el motor económico y esto ha hecho que la ciudad crezca de manera desmesurada. La ciudad fue diseñada hace mucho tiempo de manera concéntrica y se fue extendiendo de manera descontrolada hasta los ejes más importantes de la ciudad, tanto hacia el norte, al este y al sur. Colindamos al oeste con el río Piraí, que nos hace frontera con el municipio más cercano, que es donde nosotros actualmente estamos desarrollando nuestras viviendas. Esta es una imagen que tiene el departamento de Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Como ven, la ciudad tiene un perfil bastante bajo y se extiende de manera horizontal. Y limitamos con el río Piraí que nos separa del municipio de Porongo, y en esta mancha que ven a mano izquierda es donde actualmente nosotros estamos desarrollando nuestras viviendas. SOMET es un estudio que tiene 15 años, como decía, está conformado por 3 socios, un equipo multidisciplinar de alrededor de 30 personas, y nuestro estudio está compuesto por 3 áreas, un área de desarrollo inmobiliario, una constructora propia y el estudio de arquitectura. En estos 15 años de trabajo hemos podido albergar viviendas de menor escala, así como también
viviendas intermedias y edificios de escala intermedia, casi todo esto en un área habitacional. Y también hemos desarrollado edificios de una superficie de arriba de los 100.000 metros cuadrados en un sector corporativo. Y también venimos desarrollando algo de planificación urbana. En Santa Cruz y en Bolivia, la verdad que no existe prácticamente el concurso público, y es por eso que muchas veces los arquitectos tenemos que incursionar en el desarrollo inmobiliario para tener una mayor visibilidad en el estudio. Estos son un par de edificios que nosotros venimos desarrollando. En su mayoría son proyectos propios y en el pasar del tiempo también hemos desarrollado para clientes. Esto de alguna forma, el ejercicio de desarrollo inmobiliario nos ha permitido posicionarnos en el ámbito nacional, ¿no? Nuestra constructora se ha convertido en un área muy importante en el pensamiento que tiene el estudio de la arquitectura gracias a la investigación continua que vamos realizando. Y esto un poco la investigación para mejorar los procesos de construcción, la responsabilidad que lleva en cierta forma a construir la totalidad de nuestra obra y la responsabilidad del servicio postventa que se le ofrece a los clientes. El vínculo que existe tan estrecho entre el Departamento de Arquitectura y la ejecución de la obra nos ha obligado de alguna forma a repensar la arquitectura, convirtiéndola en un proceso mucho más técnico que plástico. Esta mirada de la arquitectura de alguna forma nos aparta de los estereotipos estéticos que muchas veces terminan confundiéndonos y bueno, la forma que tiene nuestra arquitectura termina siendo la representación del sistema constructivo. Nuestra arquitectura está basada en el estudio preciso de la estructura, convirtiéndola en el componente principal de nuestra obra. Esto convierte de alguna forma tanto a la estructura como al detalle en nuestros elementos de composición o nuestros elementos estéticos que lo convierten en elemento fundamental de la arquitectura que estamos haciendo. En la oficina existe el pensamiento que todo lo que se piensa está relacionado con el buen construir, donde todos los encuentros y todos los detalles que generamos están relacionados a resolver problemas constructivos que permiten que nuestra obra se mantenga en el tiempo lo mejor posible y al menor costo. Y por último, el Departamento de Arquitectura, que es nuestra área más fuerte, que si bien la idea de esta conferencia es mostrarle nuestra obra construida, para nosotros es mucho más importante poder transmitirle la mirada que tiene el estudio de la arquitectura, la precisión en la cual nosotros intentamos construir nuestros proyectos, el cómo nosotros resolvemos la arquitectura que estamos haciendo, la importancia que tiene la estructura en nuestra obra y sobre todo resaltar la documentación, que es aquí donde terminamos de resolver nuestros proyectos para generar el buen construir de nuestra obra. Para poder transmitirle cómo nosotros encaramos nuestros proyectos, hemos decidido presentarles 3 proyectos de manera en simultáneo, que si bien a la hora de encarar nuestros proyectos nosotros ejecutamos las mismas operaciones, es el entorno inmediato el que genera diferentes alternativas. Cuando nosotros recibimos un encargo en la oficina, lo primero que hacemos es un levantamiento topográfico, levantamos la vegetación existente, verificamos la orientación con respecto al terreno donde vamos a desarrollar, revisamos las orientaciones y vemos las mejores vistas que tiene el lugar. Con esto nosotros lo que hacemos es generar la geometría de nuestros proyectos. En el primer caso decidimos desplazar 2 volúmenes. En el segundo proyecto son 2 volúmenes que se traslapan en sí mismos. Y el tercer proyecto son 3 volúmenes que se van acomodando a la topografía existente del terreno. Una vez tenemos resuelta la geometría del proyecto, planteamos una modelación. Esta modelación es un elemento importante en nuestros proyectos ya que nos permite de alguna forma vincular todos los elementos que componen nuestra arquitectura. Gracias.
Este módulo en realidad lo estudiamos previamente, es súper importante en nuestra obra y es la que de alguna forma nos determina los tamaños de los espacios, determina también la superficie total del proyecto y es la forma que vinculamos el 100% de todos los componentes de nuestra arquitectura. Una vez tenemos definida la modulación, pasamos a resolver la estructura. La estructura, como decía anteriormente, nuestra arquitectura se basa en el estudio preciso de la estructura. Determinamos un módulo estructural y generamos una especie de planta libre. En el primer caso, lo que hacemos es resolver toda la estructura de manera metálica, de forma cilíndrica. En el segundo caso, tenemos columnas de hormigón encamisados en metal. Y en el tercer caso es una estructura mixta. La planta baja está resuelta con muros pantallas de hormigón y todo el volumen superior se lo resuelve con una estructura metálica. Una vez tenemos resuelta la estructura, pasamos a resolver la distribución interna. Todos los muros del proyecto coinciden estrictamente con la modulación de la grilla generadora del proyecto. Y luego pasamos a resolver la carpintería de vidrio. En el primer caso, la columna queda hacia el interior del proyecto, generando una caja de cristal donde prácticamente toda la casa está resuelta con un módulo único de carpintería. En el segundo caso, la carpintería queda vinculada con las columnas y de esta manera se pasa la columna hacia el exterior del proyecto, resaltando el sistema constructivo como imagen final del proyecto. En el tercer caso, al estar resuelto con muros pantallas hacia el interior de la vivienda, la carpintería queda como un plano horizontal que va de muro a muro. En planta alta se hacen operaciones similares, se mantiene la grilla de todo el proyecto, se soluciona el sistema constructivo en el cual se va a aplicar el proyecto y se resuelve el interior de la vivienda. La carpintería queda plasmada tal cual como la planta baja. El módulo genérico de todo el proyecto nos determina tanto el alto como el ancho de las ventanas, teniendo un solo módulo en prácticamente todos los tres proyectos. Y el cerramiento final también queda vinculado 100% al módulo genérico del proyecto. Una vez se resuelve la geometría del proyecto y se definen las viviendas, pasamos a lo que nosotros llamamos la estilización del sistema estructural, donde aquí, a una escala mucho más precisa y más cercana, empezamos a hacer ciertas operaciones que nos van a generar cierta claridad formal al proyecto. En la cubierta, generalmente lo que hacemos es retranquear la estructura, pasamos toda la estructura pesada hacia el interior del proyecto, afinando de alguna forma las losas y generando una imagen mucho más liviana del proyecto. Otros elementos que estudiamos son la intersección de los volúmenes. Como en los tres casos tenemos distintas soluciones para que cuando se ejecuten el traslape de los volúmenes queden completamente limpios en la intersección de cada volumen. Y así se van haciendo secciones constructivas que van resolviendo a una escala mucho más cerca todos los encuentros del proyecto. Este es el resultado que tienen las tres viviendas. Como se puede apreciar, básicamente la imagen final del proyecto termina siendo la representación del sistema constructivo que se ve plasmado en la imagen final de la obra. El proyecto de la mano derecha se puede apreciar claramente el volumen de planta baja, que es una caja de hormigón, y ya el volumen superior que se resuelve en forma de metal, donde nosotros vinculamos la viga superior con la viga inferior a través de las columnas y unos tensores, y con esta operación lo que hacemos es salvar luces bastante grandes. Tenemos entre el pilar de apoyo y el siguiente pilar de apoyo 14,40 metros, y se generan voladizos de 7,20 metros en los extremos del proyecto. De alguna forma, el entender la arquitectura a través del sistema constructivo te permite resolverlo sin que la estructura te condicione el proyecto final, sino más bien
que aporte y termina cada elemento, cada detalle constructivo siendo los elementos de interés de nuestra obra. En el proyecto intermedio, un poco la intención que teníamos era generar un espacio diáfano en el área de churrasquero. La operación que hicimos fue levantar columnas hacia la cubierta, colocar 2 vigas de 1,50 m que están en las columnas y de ahí bajar unos tensores que suspenden la losa inferior. En el primer volumen, lo que buscamos con la geometría era simplemente el desplazamiento de los 2 volúmenes, el inferior con el superior. El volumen superior flota 6,50 m y la operación que hacemos es subir la estructura, generar una viga importante en la cubierta y bajar unos tensores que sostienen el volumen superior. Aquí se puede apreciar un poco la importancia que tiene tanto el voladizo en el proyecto o la junta constructiva que nosotros hacemos para separar los 2 volúmenes y generar una mayor claridad formal al proyecto. En la imagen del medio se ve claramente cómo la imagen que tienen nuestros proyectos termina siendo simplemente la descomposición de todos los elementos del proyecto y la representación del sistema constructivo, donde se pone claramente las estructuras y se remarcan las losas como planos horizontales. Estas son 3 maquetas que tenemos expuestas en la Galería Bismar Ediciones. Hemos intentado llevar, la idea un poco de la muestra que hemos llevado es justamente resaltar lo más importante que tiene nuestra arquitectura y es exponer en maquetas 2 aspectos. Por un lado, transmitir que lo más importante que tiene nuestra arquitectura es representar el proceso constructivo. Y por otro lado, hemos llevado unas maquetas a escala real, son 900 kilos que hemos llevado desde Santa Cruz hasta Buenos Aires, justamente para mostrar la importancia que tiene el detalle constructivo en nuestra obra. Y bueno, para finalizar con el proceso que nosotros llevamos para desarrollar un proyecto, hemos traído para presentarles una serie de láminas mostrándole la importancia que tiene la documentación en nuestra obra, donde hacemos unos ejecutivos bastante completos, ya que nosotros somos la misma constructora, y de alguna forma hemos aprendido que para que la obra se concrete con el mayor rigor tenemos que documentarla, entonces prácticamente hacemos detalles absolutamente de todo lo que ocurre dentro de la obra. Se especifica todo lo que compone la casa, se hacen detalles de cielo falso, se hacen detalles de cielos metálicos, detalles de zócalo, las escaleras, la carpintería de vidrio. Se va detallando todo y se van resolviendo todos los problemas constructivos que hemos tenido a través de la documentación que vamos realizando. Perdón, las láminas están muy pesadas, por eso no pasan rápido. De ahí se hacen secciones constructivas. Estas secciones tienen doble propósito. Por un lado es resolver todos los encuentros a una escala muy cercana, muy precisa. Y por otro lado, transmitirle al director de obra todo cómo se tiene que ejecutar el proyecto, ¿no? Y para finalizar, hemos preparado una serie de imágenes de nuestra obra, construida, que de alguna forma me va a permitir explicarles los conceptos que anteriormente les mencionaba. Nosotros en el estudio creemos que la única forma de hacer las cosas mejores en base a la repetición
cuando nosotros, en base a esta repetición, creemos que hay una mejora continua de nuestros proyectos, y es la única forma de, en cierta manera, depurar los errores que hemos cometido en el tiempo. Nos ayuda a trabajar con una mayor precisión, con un mayor rigor en nuestra arquitectura, y lo más importante creo que nos ayuda a generar un pensamiento único e intentar que nuestros proyectos en el tiempo terminan siendo cada vez más maduros. La Casa WG es un proyecto que lo diseñamos en el 2016, lo terminamos de construir en el 2018, tiene una superficie de 1.100 metros cuadrados y está resuelta en base a planos horizontales que se apoyan sobre una estructura metálica. Esta estructura metálica se cuenta, como en los planos anteriores que le mostraba, es una estructura completamente exenta, no se la pierde entre los muros, sino más bien se la resalta para que de todos lados de la casa se pueda percibir el sistema constructivo que estamos aplicando. La carpintería se convierte en una gran cinta de vidrio que envuelve la totalidad de la planta baja, y esto le da total permeabilidad entre el exterior y el interior del proyecto. La casa tiene una estructura muy robusta, tiene unas luces muy fuertes por la escala del proyecto, y se hace todo un proceso de estilización de la estructura para aligerarla y que parezca como que la casa sea muy sutil. El proceso que hacemos es adelgazarla, básicamente, la estructura en el frente de la casa, y a través de una junta constructiva se resuelve la intersección de los dos volúmenes en base a una junta de 5 centímetros. La planta está resuelta, como les decía, planta libre, todas las columnas quedan expuestas internamente en toda la casa, y los espacios se van interconectando entre sí, generando un espacio fluido en todo el proyecto. La Casa 54 está diseñada en el 2017 y la terminamos de construir en el 2019. Es una casa que tiene 700 metros cuadrados. Y aquí se hizo una operación diferente. En vez de meter la estructura hacia el interior de la carpintería, se la expone de manera prácticamente literal. Se expone en realidad el sistema constructivo prácticamente de manera literal, exponiendo el módulo estructural que tiene toda la casa. La casa también se cierra completamente hacia la calle principal con dos objetivos. El primer objetivo es darle mayor privacidad hacia el interior de la vivienda, y por otro lado es generarle es como que le da un control solar, ya que tenemos la fachada oeste y el muro lo que hace es de filtro hacia el interior del proyecto. La planta, como en la mayoría de nuestros proyectos, se resuelve de manera de planta libre, exponiendo todo el sistema constructivo, en este caso en la parte posterior, y liberando la planta para generar una planta libre que nos permite desarrollar la distribución interna. Esta es la imagen que tiene la vivienda del otro lado, que si bien nos cerramos completamente hacia la calle, la casa se abre con grandes ventanales de piso a techo y de pared a pared, y en primer plano queda expuesta la estructura de todo el proyecto. Este es un poco el detalle de cómo se cierra la casa hacia la calle principal, y a través de un muro que hace de filtro y que detiene toda la entrada del sol. Esta es la imagen desde el interior de la vivienda, y a través de una pérgola. En realidad es una sensación súper bonita de estar adentro, porque se ve el recorrido del tiempo hacia el interior de la vivienda. La casa, con un sistema de carpintería, se van apilando todas las carpinterías y se va integrando todo el área social del proyecto, conectando tanto la cocina como el área de churrasquera y el living, y conectando todo el espacio hacia el patio posterior de la vivienda. Esta es otra casa que tiene una orientación similar. Ya fue diseñada en el 2018 y terminada de construir en el 2020. Tiene una superficie de 950 metros. Hicimos una operación muy parecida. Cerramos prácticamente toda la casa hacia la calle principal.
La madera actúa una especie de fachada ventilada, completamente cerrada. Tenemos un aislamiento térmico que se encuentra entre la madera y el muro interior, y con esto no hay la incidencia del calor hacia el interior del proyecto. Del otro lado, la casa se abre completamente hacia una cancha de golf. En planta baja tenemos todo el área social del proyecto y un poco más privado ubicamos los dormitorios en la planta alta. La planta alta se vincula al 100% hacia el exterior, conectando prácticamente todo el área social al área de piscinas y la cancha de golf. El espacio interior, como en todos nuestros proyectos, quedan interconectados entre sí, funcionando un poco los espacios, tanto el living como la cocina y el quincho que quedan en el final del proyecto. En la cubierta hicimos una operación interesante porque con el objetivo de que la planta alta tenga un patio superior, vinculamos la planta alta con la cubierta, generando una doble losa. Esa doble losa, por un lado, te permite que la planta alta se extienda y genere una especie de mirador hacia la cancha de golf, pero también te protege la incidencia del sol hacia el interior de la vivienda y te alarga la impermeabilización de la cubierta. En el área de la escalera generamos unos tragaluces con unas vigas de 2 metros de alto, con la intención de generar cierta claridad hacia la escalera, logrando que no entre prácticamente sol y no nos caliente el espacio de circulación. Esta foto, solamente el efecto de luz y sombra se produce en 15 minutos en toda la casa, y de ahí lo único que hace es meter claridad hacia el interior del proyecto. Los materiales que generalmente nosotros trabajamos son materiales nobles. Utilizamos la madera, el concreto, el acero y el vidrio. La casa RA es una casa que se encuentra en las afueras de la ciudad de Santa Cruz. Cuando recibimos el encargo y fuimos a ver el lugar, era un lugar precioso, un bosque lleno de árboles, y un poco la geometría, la respuesta que dimos es intentar salvar la totalidad de los árboles, y prácticamente la posición de los volúmenes y anchos y espesores y altura responden a la inclinación de todos los árboles existentes, y con esta operación lo que hicimos fue salvar la totalidad de todos los árboles. Algunas operaciones que hicimos fue dejar pasar los árboles entre medio de la vivienda haciendo perforaciones, y con esto salvamos el 100% de todos los árboles existentes. El proyecto está compuesto por 2 volúmenes, un volumen de hormigón en planta baja y un volumen revestido en acero en planta alta. El acero lo utilizamos en las áreas cerradas como una fachada ventilada que nos permitía controlar el paso del calor hacia el interior del proyecto, y también utilizamos unas mallas microperforadas que filtraban la luz hacia el interior de la vivienda sin obstruir la vista espectacular que tiene delante la casa. Las cubiertas las resolvimos con losas ajardinadas, con doble propósito: por un lado, aislar térmicamente la vivienda, y por otro lado, que actúe como de filtro, ya que nos encontramos en un lugar que está lleno de árboles y lleno de hojas, y las hojas quedan por encima de toda la losa jardinada, filtrando el agua, y de esta manera no obstruían los bajantes pluviales de la casa. Esta es una casa más pequeña, tiene 267 metros cuadrados, y en esta vivienda lo que intentamos es exponer de manera prácticamente literal y descomponer todos los elementos del proyecto. La planta alta está basada en 2 planos horizontales que se sostienen a través de una estructura que la colocamos en la parte perimetral del proyecto.
Las columnas prácticamente se ven en todos los aspectos de la fachada. Se coloca una columna por fuera, una viga invertida que sostiene la losa maciza, y por el otro lado colocamos una viga inferior que sostiene el piso del volumen superior. Todos los elementos que componen el proyecto se encuentran descompuestos para que tenga una mayor lectura y se pueda apreciar justamente el proceso constructivo del proyecto. Los cerramientos opacos se revisten con una piedra de lugar y el resto son carpinterías que van de piso a techo. Y por último, recibimos un encargo para la ciudad de La Paz. La ciudad, aquí tuvimos que repensar la forma de entender la arquitectura, o al menos como nosotros la veníamos trabajando. En Santa Cruz lo que intentamos es prácticamente protegernos del sol e intentar que no pase el calor hacia el interior de la vivienda. En La Paz se trabaja totalmente diferente. Mientras más sol entra a la vivienda, está mejor resuelto el proyecto. Entonces la operación que hicimos fue poner la carpintería en el primer plano e intentar que los volúmenes nos generen sombra hacia el interior del proyecto. El proyecto tiene una ubicación espectacular, está en la punta de una montaña, entonces la intención era abrir toda la casa hacia unas vistas espectaculares de la ciudad de La Paz. Está resuelto en 3 volúmenes que se van desplazando en sí mismos, un basamento de hormigón y 2 volúmenes metálicos en la parte superior. La distribución de la vivienda es muy fácil. Tenemos los dormitorios en el volumen superior, el área social en la planta intermedia y un área de servicio donde están los garajes y servicio y un cuarto de invitados en el área de basamento. En el interior, la intención que teníamos era intentar transmitir el sistema constructivo de la vivienda, lo cual dejamos visto todos los muros pantalla para que se entienda un poco el sistema constructivo. La casa está resuelta a través de muros pantallas y losas casetonadas que nos permitían de alguna forma hacer el desplazamiento de los volúmenes en sí mismos. La respuesta de la imagen formal termina siendo igual la representación del sistema constructivo, que si bien esto está enchapado en metal, lo que intentamos es básicamente representar el sistema constructivo y no plasmarlo de manera literal. Entonces todas las losas quedan representadas como un perfil L que es el que se ve en el detalle constructivo, que aguanta tanto el muro cortina como todo el cerramiento metálico de toda la obra. El cerramiento metálico también nos permitía aislarlo térmicamente hacia el interior de la vivienda y que no se vea el aislamiento térmico, y toda la fachada queda expuesta tanto al este como al oeste, metiendo todo el calor posible hacia el interior del proyecto. Y para finalizar, la intención que tiene el estudio es que nuestra arquitectura trascienda de alguna forma lo estético y lo formal, intentar hacer una arquitectura temporal donde todo esté basado en el buen construir y que todos los elementos que componen nuestros proyectos queden de alguna forma vinculados a esta grilla ordenadora del proyecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Yo, por suerte, tuve la oportunidad de haber conocido las imágenes, algunas de las imágenes de estas, en el encuentro que tuvimos en Santa Cruz, y ya había quedado sorprendida, así que un placer volver a ver esta arquitectura tan rigurosa y tan estricta que me parece que tiene mucho para aportar. Me parece que es buenísimo todas las 2 conferencias que tuvimos. Y bueno, la jornada entera, me parece que viene como lindo el congreso.
Y bueno, simplemente invitarlos para venir mañana. Mañana tenemos una lógica parecida, de ponencias, mesas de diálogo y las conferencias. Y bueno, seguir con el intercambio con los extranjeros, con lo local, con Montevideo con fuerza y con toda esta mirada que se hizo hoy también muy linda sobre todo el país, integrando, digamos, las cuestiones. Así que bueno, un gusto y nos volvemos a ver mañana. Invitamos a hacer consultas. Si alguien del público quisiera preguntarle o comentarle algo a Sebastián sobre lo que acabamos de presenciar. Dijo todo. Dijo todo. Muchas gracias. Buenas noches.